La recopilación conocida como Canzoniere representa la obra dejada por Francesco Petrarca. Esta colección, meticulosamente organizada en un códice, parcialmente autógrafo y actualmente resguardada en la Biblioteca Vaticana bajo el renombrado Código 3195, engloba gran parte de las poesías amorosas escritas por Petrarca en italiano dedicadas a Madonna Laura, o posteriormente vinculadas a ese amor. Además, incluye alrededor de 30 composiciones que abordan diversos temas, especialmente morales y políticos, dispersas entre las primeras. En su totalidad, consta de 366 composiciones políticas, que se desglosan en 4 madrigales, 7 baladas, 9 sextinas y 29 canciones. El resto adopta la forma de sonetos, la preferida de Petrarca, caracterizada por su distintivo sello espiritual. La colección se divide en 2 partes, tradicionalmente denominadas In Vita e In Morte de Madonna Laura. No obstante, según han observado agudamente algunos investigadores, la división más precisa se establece en el punto en que el poeta enfrenta claramente el conflicto entre las preocupaciones mundanas y espirituales, entre el amor profano y el amor sagrado. Es relevante destacar que Petrarca no quiso incluir ciertas composiciones en esta recopilación, como gran parte de su correspondencia poética y las rimas de atribución dudosa, agrupadas por los críticos bajo el término extravaganti. Incluso el título Canzoniere no es original de Petrarca. Él había titulado estas poesías como Rerum Vulgarium Fragmenta, sugiriendo que solo constituían una fracción de su extensa producción poética y destacando que eran fragmentos de un poema interior. Tal vez, al utilizar un título modesto, intentaba prevenir cualquier menoscabo hacia sus obras consideradas mayores, consciente de la tendencia de las generaciones futuras a volver a la antigüedad clásica, evitando así críticas por su concesión al gusto vulgar. En realidad, Petrarca inicialmente optó por escribir en lengua vernácula solo para complacer a las mujeres y a los jóvenes elegantes que apreciaban su elegante dulzura, sin convicción de que esas composiciones aparentemente insignificantes pudieran perdurar junto a sus obras consideradas serias, es decir, sus escritos en latín. Sin embargo, la admiración universal lo llevó a reconsiderar esta perspectiva. Entonces, se embarcó en la tarea de reunir estas rimas dispersas, sometiéndolas a meticulosas correcciones y ajustes con devoción. Su empeño era claro: explorar diversas formas de organizarlas para que esa dispersión se amalgamara en una unidad lo menos fragmentada posible. En el núcleo del Canzoniere permanece invariablemente la figura de Laura, a quien se ha descrito como, en última instancia, después de las abstracciones del Stil Novo, una mujer con existencia tangible. Su realidad se manifiesta, sin lugar a dudas, en la esfera de la mujer concreta. La Donna Angelicata ha abandonado su pedestal para descender entre huertos y flores, e incluso despojándose de sus ropas, se sumerge en las claras aguas del Sorga. Al renunciar a su único matiz pálido de perla, ha adquirido colores y formas definidas, cuidadosamente discernidos por el poeta, que distingue, además de los ojos y el resplandor de la sonrisa y el dulce fuego de las mejillas, el bello pecho juvenil, los brazos, las manos y los pies, incluso el detalle sutil de los dedos finos, suaves, a veces desnudos, a tempo ignudi. Todo esto encerrado en una estilización única, impregnada de humildad y mansedumbre, que contrasta ligeramente con su figura exterior, distanciándose del ingenuo espiritualismo del Stil Novo. Laura no revela nada en su alma, al menos en las rimas In Vita, que resuene de manera inequívoca de forma elegíaca, tanto así que resulta difícil comprender si ella ama o no al poeta. La honestidad de Laura puede interpretarse como frialdad, deber, prudencia o astucia femenina, y no es sorprendente que el obispo de Lomber, al escribir al poeta, imaginara que Laura era simplemente un símbolo del laurel poético. Lo que lo cautiva especialmente es la transformación de la dama en un espectáculo armonioso de belleza física y espiritual, una pintura que evoca el suave renacimiento, mientras la naturaleza completa el cuadro con sus armonías de auras, frondas, aguas y flores. Si todo esto es más una reevocación fantástica de la realidad que la realidad misma, tanto mejor, así nada se pierde de ella, y tener mayor certidumbre de ello fuera peor. No obstante, el alma de Petrarca trasciende estas notas de suave lamento.
Aun entre estas expresiones melancólicas, emergen notas impregnadas de un dolor que convierte las noches del poeta en angustiosas y duras, torna la comida amarga y desagradable, la noche en un afán, y el lecho en un duro campo de batalla. Un dolor persistente que le provoca el cansancio de la vida, desencadenando así el anhelo de la muerte, manifestado en su deseo de huir la carne atormentada y los huesos, incluso en medio de visiones de claras, frescas, dulces aguas. De repente, surge la aparición serena y fantástica de Laura entre las aguas y las flores que forman un nimbo en torno a ella en versos inesperados, prestad oídos también, a mis dolientes palabras extremas. Un anhelo sincero ley, por lo demás, en decenas de composiciones, cristalizándose en máscaras dolorosas que quedan impresas de manera impactante incluso en un solo verso, me llueven del rostro amargas lágrimas. La crítica, al encontrarse ante estos dos estados de ánimo y al no encontrar una manera de justificar su coexistencia, ha intentado reducirlos a una unidad. Esto se ha logrado negando la sinceridad del dolor más auténtico de Petrarca y considerándolo una exageración verbal de la fragilidad elegíaca previamente mencionada, o imaginando un amor por Laura románticamente doloroso y exigente, algo peculiar en el escritor nada ingenuo y sensual que fue Petrarca. No obstante, al leer algunas de sus poesías más dolorosas, observamos que a menudo la intensidad de la forma es más vívida cuando la referencia a su amor es más vaga. Por otro lado, cuando este amor se vuelve más preciso, la sinceridad de la expresión experimenta ciertos obstáculos, como se aprecia en la canción En la estación que el cielo rápido inclina, hermosa mientras expresa con admirable precisión de imágenes el alma del poeta cansado de padecer, pero complicada y sincera también en su tono cuando se adentra en indicaciones más precisas del dolor amoroso. El dolor amoroso de Petrarca representa, por lo tanto, no solo un símbolo, ni siquiera un pretexto, sino un procedimiento representativo espontáneo. Por medio de este proceso, el poeta exterioriza más que sus desengaños amorosos. Revela un sufrimiento más vasto y complejo que persiste en su alma, la cual se encuentra en continua discordia. Este método representativo resulta natural desde el punto de vista literario, ya que referir todo al amor de la mujer era una costumbre establecida desde hacía 2 siglos en la mejor poesía romántica. También es natural desde el punto de vista humano, ya que, efectivamente, cuando cesa el efecto serenador de la visión de belleza debido a la dureza o el alejamiento, la tortura íntima recupera su dominio, y el poeta puede llegar a confundir estos dos anhelos. Sin embargo, estos dos términos convergen de manera casi natural en la segunda parte del Canzoniere, cuando la muerte finalmente crea el auténtico dolor amoroso del poeta y le proporciona un medio más adecuado para la expulsión de su dolor humano. Laura deja de ser, en las rimas sin muerte, la mujer rígida en su honestidad terrenal, una meta pasiva de la idolatría del poeta. Ahora, convertida en una proyección de su estado de ánimo, es viva y operante como él. En consecuencia, su arte se torna más humano en la segunda parte del Canzoniere. La melancólica fatiga de luchar y vivir, a menudo hija del conflicto petrarquesco, se refleja en sus composiciones. De esta manera, Petrarca ha conquistado verdaderamente un nuevo dominio para los reinos de la poesía, donde el recurso artístico es más sincero y menos dominable, más musical. Desde el admirable soneto se mueve el viejecillo canoso y pálido hasta la canción a la Virgen, que constituye la última composición del Canzoniere. Además, cada verso de Petrarca se ve imbuido de un significado adicional gracias a ese aliento melancólico que apenas se posa sobre ellos. Ojos sobre el mortal curso serenos, ya arriba, en los Alpes, nieva en derredor, entre otros. Canciones como Ay de mí, que no sé a qué parte inclinarme. Y yo voy pensando y en el pensar me asalta ofrecen análisis característicos y sutiles del vaivén entre dos estados de ánimo. No obstante, otras composiciones, tanto canciones como sonetos, expresan artísticamente la discusión de manera más efectiva, aunque sin detallarla en exceso. El punto culminante del arte de Petrarca se alcanza de manera natural cuando el velo noble del dolor amoroso o el contraste demasiado restringido a su significado ascético dejan espacio a la libre expresión de su tristeza humana general. Este logro se refleja en diversos sonetos In vita e in morte de Madonna Laura, donde la alusión a ella es solo ocasional o incluso inexistente.
Destaca el admirable soneto extravagante como respuesta a otro del conde Ricciardo di Batifolle, donde la tristeza de Petrarca se vuelve verdaderamente trágica y el verso parece estar frenado por la angustia de expresarse en palabras: conde Ricciardo, cuanto más vuelvo a pensar. No obstante, dentro de su obra hay composiciones donde la altivez, la majestuosidad u otros sentimientos que elevan las cosas humanas a lo sagrado, el sagrado aspecto de vuestra tierra, confieren a la poesía petrarquesca un carácter más elevado de lo común. Estas rimas, que abordan diversos temas, pueden perder parte de su belleza cuando el ímpetu oratorio es demasiado pronunciado, como sucede en los sonetos contra la avara Babilonia. Sin embargo, cuando la fuerza y la elevación se entrelazan con la melancolía, como en la canción Espíritu Gentil, o cuando el elemento melancólico predomina, con excepciones de arrebatos como en la elegía Ca Italia Mía, la poesía de Petrarca adquiere una dimensión más trascendental. Sin embargo, la esencia del auténtico arte petrarquista reside en su habilidad para reducir cualquier sentimiento que cante, ya sea dulce, triste o doloroso, a una expresión armónica y componerlo de manera humanística con un ropaje que se exprese sin disonancias. Este milagro, que Petrarca logra desde el siglo XIV, se debe precisamente a que su sentimiento no es simplemente una pasión. La lucha entre el humanista y el sentimental dentro de él, si bien no siempre logran fusionarse completamente en el contenido, casi siempre logran hacerlo de manera perfecta en la forma. De aquí surge la extrema delicadeza con la que él encierra ciertas impresiones del alma y del paisaje en un verso que es definitivo sin llegar a ser escultórico. Ejemplos de esta perfección en delicadeza, especialmente cuando la vela la melancolía, son: una oculta belleza es más suave, las nocturnas violetas por los campos, la mujer a quien mi corazón lleva en el rostro, y el aire nuestro, y mi corazón ensombrece, verdaderamente somos polvo y sombra, entre otros. Esta, realmente, es la característica distintiva de la forma petrarquista: la perfección en la delicadeza, especialmente cuando ésta se entrelaza con la melancolía. Esta melancolía, unida a la continua introspección que no es exclusiva solo del canzoniere, sino que aquí se vuelve más angustiada, diversa e iluminada, explica por qué Petrarca, siendo un lírico italiano, ha ejercido una influencia tan duradera en la lírica mundial. Hasta finales del siglo XVI, la influencia petrarquista se extendió por casi todas partes y persistió en Italia incluso más allá de esa fecha. Esto, sin mencionar a figuras como Alfieri y Leopardi, quienes fueron seducidos principalmente por la verdadera tristeza petrarquista. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta, que nos veremos en un siguiente video.